¿Qué onda, camaradas? Pues en la sección de números, gráficas y estadísticas vamos a ver una encuesta bastante interesante. Son muchas diapositivas, camaradas. Me voy a ir tratando de sintetizar algunas de las diapositivas. Es una encuesta que tiene que ver con los actores políticos en Argentina y también algunos de los indicadores precisamente por actuar los gobiernos en aquel país. Esta es una encuesta de Atlas Intel por Bloomberg. Y bueno, vamos a la nota ahora sí, cámara, porque sí es bastante extenso. Aquí nada más que dice sobre Latam Pulse. Dice Latam Pulse es una iniciativa conjunta entre Atlas Intel y Bloomberg que proporciona datos mensuales sobre situación política, social y económica de 7 países clave de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Bueno, ahora vámonos de lleno, compas, porque está un poquito extenso esto. Aquí viene el perfil, la muestra que tiene, son 4.844 personas encuestadas. Aquí está el periodo de la recolección de datos del 28 de abril, del 24 de abril al 28 de abril. Aquí vemos que está un poco dividido entre un poquito más de mujeres que hombres. La edad también en los grupos de menos encuestados son de 16 a 24 y 60 a 100. Hay que recordar aquí, dice 16 porque en Argentina pueden votar de los 16 años. Entonces también por eso menciona 16. Nivel de ingresos, aquí vemos que la población que menos encuestada es la población que tiene estos ingresos, 2.200.000 pesos en este caso, 3 millones, y los que son más de 3 millones son 9% y 11%. Y los demás rondan en el 20% cada uno de estos grupos. El nivel, en este caso educativo, el grupo que menos que fue encuestado dice que tenía primaria, y luego la mitad más o menos ronda en la educación secundaria y un 40% en educación superior. Ahora sí, camarada, la aprobación de Milei, del Pelucas Milei, este diminuto presidente de Argentina, pregunta: ¿y apruebas o desapruebas el desempeño del presidente Javier Milei? Vemos que el 63% desaprueba a Javier Milei y el 35% lo aprueba. Si observamos estos detalles que tienen que ver con la cuestión del tiempo, cómo ha sido este comportamiento a lo largo del tiempo, son datos que se manejan desde enero del 2024. Hay que recordar que pues sí, Javier Milei tomó posesión aproximadamente de finales de noviembre. Bueno, cuando termina ganando la elección fue como en octubre del 2023. Entonces hemos visto esta serie de tiempo que ha venido Javier Milei desde enero del 2024, y esta aprobación que empezó pues un poquito, digamos, al margen, en 50%, sí ha estado bajando, luego ha tenido unas pequeñas subidas, luego termina bajando. Aquí vemos en este punto que viene siendo como junio del 2025, estaban prácticamente como empatadas. Y aquí claramente se puede observar. Y empezamos a ver que a partir de julio, como se puede apreciar aquí, camaradas, empieza a despegar lo negativo. Pasó 48, 51, 54, 56. Y aquí curiosamente, aquí compas, de 56 pasa a 52. En este punto que estamos hablando de octubre del 2025, la aprobación iba hacia abajo y la desaprobación iba hacia arriba. Hay que recordar que en octubre del año 2025 fue cuando fueron las elecciones en Argentina para el Congreso. Fue cuando Milei fue a arrastrarse con Trump y mencionó este apoyo que le iba a dar, y donde las encuestas incluso decían que pues iba a perder el grupo de Milei, y no, terminó ganando. Entonces vemos esta aprobación que empezó a subir después de esta elección, después de esta reunión con Donald Trump, de estos ingresos que iban a beneficiar al pueblo argentino. Al final pues esto pues cayó en una vil decepción, en una humillación más para este diminuto personaje de Javier Milei. Y sí, la aprobación empieza a caer otra vez. Le vieron la cara lamentablemente a muchas personas porque creyeron que esto era una realidad, pero ya al ver que esto no era así, pues la desaprobación empieza a subir, ¿sí? Y a subir a puntos ya históricos, ¿sí? Una desaprobación bastante alta, casi lo que Donald Trump tiene en este momento en Estados Unidos. Aquí está muy interesante todos estos datos, compas. Voy a detener. Esta imagen sí la voy a poder observar con un poquito de detenimiento. Las otras parecidas las voy a dejar nada más ahí por si alguien quiere pausar esta parte del video y observarla con detenimiento. O bien pueden descargar este documento que se encuentra aquí en Atlas Intel, y ahí van a poder encontrar esta encuesta, ¿sí? Si quieren ver más información, más a detalle, con más calma. Entonces, esta aprobación, vean, la aprobación como lo que está surgiendo. Vemos el caso de los hombres, está muy parejo aquí. Casi la mitad de los hombres desaprueba y a uno no aprueba. Y las mujeres no.
está muy marcada la tendencia que la mayoría de las mujeres desaprueban a Javier Milei, un 72% desaprueba. En el grupo de 16 a 24 años, les recuerdo que en Argentina a los 16 años ya pueden votar, vemos que el grupo de 16 a 24 está pues parejo, se podría decir. Pero el grupo de 25 a 34, 35 a 44, ahí ya hay una separación, de ahí más, está casi el 70% de la desaprobación. El grupo de 45 a 59 pues está no tan disperso como el otro, y el de 60 hacia arriba pues también está muy marcado en la cuestión de desaprobación. En la cuestión de educación, las personas que tienen en este caso educación secundaria son los que tienen un poquito más aprobación a Javier Milei, con 43 y 55. Quienes tienen educación primaria y educación superior, vemos claramente que tienen casi el 70% de aprobación en ambos rubros. Cuando vemos el nivel de ingresos, las personas que dicen que ganan menos de 630 mil, en este caso los pesos argentinos, vemos que el 82% desaprueba. Sí, es el grupo que más termina desaprobando, pues por obvias razones. La situación económica es sumamente compleja en Argentina y el dinero que pues percibe este grupo de población pues no les alcanza, o sea, no es suficiente, y con todo lo que ha pasado con Javier Milei. Y empezamos a ver esto, la desaprobación también los que ganan esta cantidad, 630 mil a 1 millón, ronda este valor, y aquí ya empezamos a ver algo muy interesante. Las personas que tienen ingresos mucho mayor, como podemos observar aquí, 2.200.000, 3 millones hacia arriba, este grupo de 2 millones a 3 millones, prácticamente ahí sí, un poquito más de la mitad aprueba Javier Milei, y los que ganan más de 3 millones, pues ahí sí, tiene una máxima aprobación. Bien interesante, ¿no? Porque los que ganan más aprueban a Javier Milei. Obviamente los que ganan menos, pues les está afectando mucho la cuestión. Entonces, ahora la pregunta, los que votaron por el presidente, en este caso en 2023, los que votaron por Massa, en este caso del grupo de Unión por la Patria, pues sí, la oposición, la mayoría pues desaprueba. Los que votaron por Javier Milei, vemos que todavía mantiene un 67% que lo aprueba, tiene alguna base todavía, pero los votos en blanco, voto nulo, o los que no votaron, pues tienen una alta desaprobación. Y ya vienen aquí los que votaron en las legislativas, la que les decía que fue en octubre del año pasado. Aquí todavía se mantiene el grupo que votó por Milei, todavía el 83% lo aprueba, pero básicamente todos los demás están en contra de él. Ahora, ¿cuál es tu evaluación del gobierno de Javier Milei? Vemos aquí que casi el 60% dice que la evaluación lo es como un gobierno muy malo, 30% excelente y bueno. Aquí está la evaluación de nueva cuenta. Vemos que esta evaluación que piensan del gobierno ha estado en incremento prácticamente de aquí, de mayo del 2025, pasó a 41 y ahí está, ahí sube, y aquí vemos el mismo comportamiento. En octubre del 2025, lo que les decía hace rato, cuando fue a tirarse al suelo con Donald Trump y decir que iban a apoyar a Argentina, en este caso con mucho dinero, pues aquí obviamente lo malo baja y lo excelente o bueno sube. Pero bueno, cuando ya se va a la realidad y realmente lo que pasó, pues esto pues se vuelve a subir a lo malo. Ahora, esto, camaradas, no lo voy a leerlo porque son muchos números, lo dejo ahí como les comentaba hace rato. Pueden pausar esta parte del video y revisar estos datos o descargar el archivo que les comentaba. El riesgo político que se menciona aquí, pues bueno, hay varios temas, hay unos me los voy a ir saltando, ¿sí? El riesgo político que se empieza a manejar, aquí vemos por ejemplo está Perú, está Chile, México, Colombia, Argentina, Brasil y Venezuela, ¿sí? Entonces podemos ahí ver el comportamiento de diferentes países. Ahora, ¿qué tan probable es que Argentina se enfrente los siguientes riesgos o desafíos en los próximos 6 meses? Bueno, ahí de igual lo dejo algunos de los puntos, ahí si lo quieren pausar. Son diferentes situaciones que se les pregunta a la población. Ahora, vamos a ir a otro. Índice de confianza, pues también ahí, cámaras, los dejo para que lo puedan pausar. Índice de confianza del consumidor. Voy a ir ahí algunos más rápidos que otros. Viene aquí también, aquí sí me detengo. Dice situación económica. ¿Cómo evalúas la situación económica de Argentina, del mercado, del trabajo y su familia en este momento? 22% dice que es buena, pero si vemos la cuestión negativa,
El 58% cree que la situación de las familias, pues sí, es mala. La economía argentina, el 68% es mala. Y el 74% ve que es mala también el mercado de trabajo. Entonces, son números bastante pesimistas. De hecho, las expectativas económicas de aquí a 6 meses, vemos que la economía argentina, el 56% dice que va a empeorar. El mercado de trabajo, el 58% piensa que va a empeorar. Y la situación de la familia, el 49% piensa que va a empeorar. Sí, repito, unas pues sí, expectativas bastante malos. Pero aquí viene también la cuestión de la inflación. Lo dejo ahí también, camarada, para que puedan pausarlo. Dice aquí también, esto está interesante: intención de compra de bienes duraderos. Aquí las personas vemos que ya el 55.2 dice que mejor es menos compras. y más compras está, como estamos viendo, está bajando, ¿sí? Otra cosa aquí de los principales problemas, principales problemas dentro de Argentina, el 50% piensa que el principal problema de Argentina es la corrupción, el 38.5% el desempleo, y más con estas reformas laborales que hizo Javier Milei, esta esclavitud moderna que está estableciendo, quitándole derechos laborales a mucha población, algo totalmente terrible. Imagínense esta derecha, estos libertarios, estos súper inteligentes que dicen que los zurdos de mierda, y vemos lo que están llevando la mierda al final de cuentas Javier Milei al país. Aquí vemos altos precios, inflación 35%, situación económica 32%, impunidad del sistema judicial 29%. Vemos aquí estas problemáticas a lo largo de un periodo del tiempo. La corrupción, ¿sí? La corrupción está en números bastante altos. Aquí vemos que alrededor de agosto del 2025, la corrupción estaba aquí empatado con el desempleo, ¿sí? En este punto. Pero vemos que la corrupción empieza a subir y el desempleo incluso también empieza a subir, bajar, pero aquí se ha mantenido. Y otra cosa que sí, y aquí también podemos rescatar algo: los altos precios de inflación llegaron a un punto bastante alto aquí como en mayo del 2025, han estado bajando, se mantienen de 55 en aquel mes hasta 36. Pero bueno, aquí vemos esta situación, también la cuestión de las relaciones de los viajes de Javier Milei, la cuestión de su hermana con estas pensiones y toda la cuestión de la corrupción que existe en el gobierno del diminuto personaje de Argentina. Ahora, y la imagen de algunos líderes políticos. Aquí la única que tiene una aprobación un poquito más positiva, vemos aquí esta Miriam Bregman, que es parte de la izquierda allá en Argentina. Ella tiene un 47% de opinión positiva y 46% negativa. Y solamente, pues sí, tiene un punto, digamos, favorable. Pero prácticamente todos los demás personajes que están ahí, pues tienen calificación negativa. A Axel Kicillof tiene -3, o sea, Cristina tiene -12, Patricia Bullrich tiene -23, Milei tiene -26, y así nos podemos ir con muchos que vemos que tienen más negativo. El que está más negativo de todos es el expresidente Alberto Fernández, solamente un 10% positiva y 81% negativa. La imagen de Javier Milei, aquí también se puede observar que a partir de enero del 2026, cámara, aquí está, hemos visto cómo ha terminado subiendo la cuestión negativa. Es lamentable con todo lo que ha pasado. En este caso de Patricia Bullrich, también de la cuestión negativa. Acá en este punto, en junio del 2025, de hecho tenía más positiva que negativa, pero ya pasando casi un año, vemos que la cuestión negativa pues sigue subiendo bastante. En este caso de Cristina Fernández, de Cristina, por ejemplo, podemos ver que ella, la cuestión de los números negativos están estabilizados prácticamente. En octubre del 24 eran 55 y actualmente está en 53. Ahí tuvo unas pequeñas subidas, luego bajaba y ahí se ha estabilizado la cuestión negativa. Pero estamos observando también un patrón interesante de que hubo subidas, hubo bajadas, pero a partir más o menos de acá, del mayo de 2025 a la fecha, casi un año después, esta aprobación ha subido 8 puntos, ¿sí? Y la cuestión negativa pasó de 62 a 53. Entonces, sí hay un pequeño patrón aquí que se alcanza a distinguir. Ahora, Axel Kicillof, él vemos que también tiene un patrón muy interesante, muy parecido a lo de Cristina. Y obviamente pues son estos personajes la oposición a Javier Milei. Y eso obviamente estamos observando que mientras Milei y otros grupos, en este caso Patricia Bullrich también del grupo de Milei, empiezan
afectar la cuestión positiva y más tener más datos negativos, el otro grupo, la oposición, la izquierda, pues empieza a ganar terreno. Eso es lo que se puede observar desde aquí. Vemos aquí en este caso de Axel Kicillof, vemos que tenía 52% acá en octubre del 24 y actualmente tiene un 59%. Y si lo vemos lo positivo, de 36 a 46. Ese es cortando desde octubre. Pero si hacemos un corte de nueva cuenta de mayo, ¿sí? Hacemos un corte de aquí, vemos que hubo picos de 61 a 49 de lo negativo y hubo picos o números de 26 a 46. Sí es interesante la tendencia de un año a la fecha. Ahora, imagen de Mauricio Macri. Macri pues tenía 64% y sigue con una tendencia bastante negativa, obviamente, por todo el desmadre que hizo también dentro del gobierno de Argentina. Y también vemos aquí la positiva, pues se ha mantenido prácticamente, ¿sí? No hay ni un cambio como tal. Ahora, panorama económico, en este caso dice, ¿cuál es tu principal fuente de ingreso? El 37.8 dice que es el trabajo formal y ese 28.6 el trabajo informal. Me voy a ir un poquito más rápido aquí, cámaras, pueden pausarlo, ya saben, en cualquier punto para que puedan observar bien estos números. Dice, ¿tienes tienes o alguien de tu familia tiene más de un trabajo fuente de ingreso? Es interesante aquí porque la mitad, pues sí, la mitad dice que tiene más de un trabajo. Si nadie tiene más de un trabajo para poder subsistir. Aquí vienen estos números también, los dejo ahí para que los puedan pausar. Otro punto aquí dice, ¿cuál es el motivo principal por el cual decidiste tener otra fuente de ingreso? Vemos que prácticamente la mitad decía que sí tiene otra fuente de ingreso y el 61% dice para llegar a fin de mes. ¿Sí? Pues no alcanza, no les va a alcanzar por toda la situación económica que están viviendo lamentablemente los camaradas del gran pueblo argentino con un diminuto presidente. También otra pregunta, dice, en el último año, ¿cuáles fueron tus principales estrategias para enfrentar el aumento de precios? 58%, pues ajustar al consumo y el 32.8% endeudarse. Aquí vienen otros números, cámaras, los dejo ahí. Dice, ¿para qué tipos de gastos recurriste al endeudamiento en el último año? El 82%, imagínense, cámaras, la gente tiene que recurrir para alimentarse, o sea, para comer. O sea, recurren al endeudamiento, el 82.8%. Imagínense, camaradas. Pero no vaya a ser que existan los programas sociales que le den algo a la población en México para que tenga al menos para comer. ¿Cuánta gente eso les cae muy bien? Pero bueno, no vamos a pensar en Argentina, que mucha gente llega a este punto. Imagínense qué miserables, tanto la derecha en Argentina como lo que estamos viendo en nuestro país en México. Ahora, otro 60% también menciona que es por el servicio de luz, agua o internet. 45%, imagínense, se endeudan para pagar deudas previas. O sea, se endeudan para pagar, para no seguir endeudándose. Es un círculo, es increíble, pero pues esa es la situación que está viviendo los hermanas del pueblo argentino. Aquí hay más datos para que puedan ir pausando. Otra pregunta dice, ¿qué instrumento de deuda utilizaste? El 79.4 dice tarjeta de crédito. Y bueno, sabemos que si se endeudan con tarjeta de crédito, camaradas, los bancos pues no son las almas caritativas. Muchos capital extranjero que está ahí, muchos provenientes obviamente de Estados Unidos. Entonces, imagínense lo complicado que puede ser. Otro 48% es préstamo de billetera virtual o préstamo bancario con 46%. ¿Sí? Al final pues son bastantes situaciones que van a ir afectando a la población, a las familias del pueblo argentino. Dice en el último año, ¿en cuáles de los siguientes rubros recortaste gastos? 71% en ocios y salidas. O sea, algo tan normal, algo tan humano. Conocer, salir, divertirse. Porque no vayan a pensar los de la derecha, ay, ¿por qué saliste? ¿Por qué fuiste a un lugar? Tienes que trabajar, esclavo. Tú naciste para trabajar, naciste para esclavizarte y darle cuentas al patrón. Lamentablemente así piensan muchos de la derecha y aquí lo que estamos observando por la situación económica, pues es triste ver que la gente pues termina limitándose en cosas, pues parte de la naturaleza humana, no la diversión. Ocios y salidas 71%. Indumentaria un 62% y alimentos un 48%. Aquí dejo más datos, cámaras, para pausar. Dice, pensando en esos recortes, ¿qué tipo de ajuste realizaste principalmente? Ambos por igual.
65%. ¿De qué ambos por igual? Se refiere básicamente a la cantidad de comprar menos y la calidad, o sea, comprar algo pero de otro tipo de marca que pueda salir un poco más barato. Aquí también vemos, dice, tu ingreso actual te alcanza para cubrir los gastos básicos del hogar. 27% dice que no alcanza y genera deudas. 26% no alcanza y se ajusta mes al mes. Entonces sí, vemos esta situación pues, donde está casi el 25%, bueno, una cuarta parte en todos los rubros, tienen esta situación de pues, que no alcanza prácticamente. Solamente un 22% dice alcanza y permite ahorrar. Solamente un 22%. No hay que olvidarnos las primeras gráficas que les mostraba, que los grupos con un mayor ingreso pues aprobaban a Milei, curiosamente, ¿sí? Entonces hay grupos que obviamente van a tener otra capacidad que la gran mayoría. Si vemos aquí, casi más del casi 78%, pues es una situación muy distinta al otro, pues como 22.8%. Ahora, dice, tu ingreso actual te alcanza para cubrir gastos básicos. Ahí lo dejo si quieren pausarlo. Y bueno, aquí ya vienen los indicadores finales de esta encuesta. Aquí viene cómo obtienen cada uno de estos valores, la metodología. Entonces sería estos valores, cámara. Lo voy a dejar ahí. Ya es una encuesta, digo, bastante extensa, bastante interesante. Se pueden detener mucho en observar cada uno de estos números y buscar algún comportamiento que sea de su interés. Entonces aquí está la página, les decía, es esta página que es atlasintel.org, la pueden encontrar, incluso como menciona hay de otros países. Y bueno, así están estos números. Es básicamente, no es una encuesta electoral todavía, hay otras que han salido. Obviamente en esta sección de números, gráficas y estadísticas les voy a estar dando seguimiento a lo que pasa obviamente en mi querido país, en mi querido México y en cualquier otro país, sobre todo obviamente América Latina y cualquier país del mundo, que pueda ser bastante interesante observar comportamientos sobre las figuras, sobre los grupos ideológicos, los partidos en general. Pero bueno, sería todo por esta ocasión, camaradas. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.